Cada noche, exactamente a las 2 en punto de la madrugada, escuchaba los pasos de mi nieta corriendo por el pasillo de la planta de arriba. El sonido era siempre el mismo. Unos pies pequeños descalzos, apresurados, recorriendo el corredor de un extremo a otro, seguidos del clic inconfundible de una loseta rota. El problema, el verdadero problema, es que, según todos, ella había muerto 3 años atrás. La primera vez que se lo conté a mi hijo, no solo no me creyó, sino que empezó a ponerme tranquilizantes en la taza de té para que, según él, pudiera descansar mejor. Hasta que una noche fingí tomar la pastilla, esperé a que todos se durmieran y me senté frente al grabador de video de las cámaras de seguridad que él mismo había instalado. Lo que vi en la pantalla me dejó sin voz, sin aire y sin la poca fe que me quedaba en mi propia familia. Antes de contártelo, te voy a pedir algo. Si estás escuchando esta historia en tu celular, dale like, suscríbete y quédate conmigo hasta el final. Luego cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas para saber hasta dónde ha llegado lo que voy a contar. Y gracias de corazón a quienes ya le dieron like y se suscribieron. Que Dios les dé salud, claridad en la mente y una vida larga, lejos de personas que juegan con la cordura de los demás. Me llamo Roberto, aunque en el barrio todos me conocen como Don Roberto. Llevo más de 30 años viviendo en la misma casa de 2 plantas en las afueras de Ciudad de México, una casa larga y algo estrecha, como esas que se fueron alargando con el tiempo a base de remiendos y ampliaciones baratas. La segunda planta tiene un pasillo que recorre casi todo el fondo, con el piso de loseta blanca ya gastada por los años. En una de esas losetas, justo a la mitad del pasillo, hay una pequeña rotura que hace un clic suave cuando alguien la pisa. Antes, cuando mi nieta Lucía corría por ahí, se escuchaba el tap 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 de sus pies pequeños, seguido de ese clic, como la firma sonora de su alegría. Todavía hoy, cada vez que paso la escoba por encima de esa loseta, el recuerdo me atraviesa como una aguja. No es solo un ruido en el piso, es una memoria clavada en el pecho. En la pared del pasillo cuelga una hilera de cuadros familiares que he ido colgando durante décadas. Es casi como un árbol genealógico torcido. Primero, la foto en blanco y negro de mi boda con Teresa, mi difunta esposa. Luego, una de Carlos, mi hijo, con el uniforme de la secundaria, pelo engominado y sonrisa tímida. Otra de su graduación del bachillerato, con una corbata que le quedaba grande. Una de su boda con Paula, los 2 jóvenes, ilusionados, llenos de promesas. Y, en medio de todas, como si fuera el corazón de esa colección, la foto de Lucía con su uniforme del kinder. Mejillas redondas, coletas altas y una sonrisa tan grande que se le cerraban los ojos. Debajo de los cuadros hay un estante angosto donde descansan un oso de peluche de orejas caídas, un cochecito rojo de plástico y un par de muñecas baratas que nadie se ha atrevido a tirar. Ese rincón es un pequeño altar, no porque yo lo haya decidido así, sino porque la ausencia de Lucía lo convirtió en eso. Casi todas las mañanas sigo la misma rutina, como si repetir gestos me ayudara a no pensar demasiado. Me levanto temprano, voy al baño, me lavo la cara con agua fría para despejarme y me siento un momento en la orilla de la cama a rezar. No son oraciones perfectas. A veces ni siquiera recuerdo bien las palabras. Solo le hablo a Dios, a mi esposa, a quien me escuche. Luego tomo la escoba y subo las escaleras con cuidado. Mis rodillas ya no están para muchas fiestas, pero conozco cada escalón de memoria. El tercero siempre cruje, el sexto tiene una muesca en la orilla. Enciendo el tubo fluorescente del pasillo, que prende con un pequeño parpadeo y baña todo con una luz fría de hospital cansado. Empiezo a barrer desde la entrada de la escalera hasta el fondo, levantando un polvito gris que huele a encierro y a años. Siempre me detengo frente a los cuadros, acomodo una esquina torcida, le saco el polvo con la mano al marco de Lucía, aprieto un poco el peluche, como si así pudiera enderezar no solo la foto, sino la vida que se fue desviando sin que nos diéramos cuenta. Lucía, mi nieta,
Oficialmente, murió hace 3 años. Lo digo así porque, desde el primer día, las versiones de lo que pasó nunca me terminaron de cuadrar. Algunos vecinos aseguraban que se había caído por las escaleras de la casa, que resbaló jugando y se golpeó la cabeza. Otros decían que la atropelló una moto cuando salió corriendo a la calle, que la ambulancia se la llevó sin que nadie pudiera hacer nada. Hasta hoy sigo sin saber cuál fue la historia exacta que mi hijo contó en el hospital y en la funeraria. Lo único que recuerdo nítido de esa noche es el caos. Paula gritando con una voz que yo no le conocía, Carlos corriendo con la niña en brazos, el vestido de Lucía manchado de algo oscuro, las sirenas de la ambulancia iluminando la fachada de la casa de rojo y azul, y luego, tras el ruido, un silencio tan largo que parecía no terminar nunca. Después vinieron el velorio rápido, el ataúd cerrado. No es buena idea que la vea así, don Roberto, me dijeron, y el pésame de medio barrio, esa mezcla de abrazos, café aguado y frases hechas que no alivian a nadie. Hay cosas de esa época que mi cabeza ha querido olvidar y otras que se niega a soltar. Recuerdo, por ejemplo, que Carlos insistió mucho en que el ataúd estuviera cerrado, que era mejor así. Recuerdo también que yo pregunté varias veces si podía verla por última vez, aunque fuera un segundo, y siempre había una excusa, que el cuerpo estaba muy maltratado, que los papeles del hospital no permitían abrir la caja, que no valía la pena sufrir más. Yo, que había visto a mi esposa en su cama de hospital, con tubos y cicatrices, no entendía por qué con mi nieta no podía. Pero en ese momento estaba tan destrozado que terminé aceptando esa versión. Me limité a apoyar la frente en la madera fría del ataúd y a susurrarle que la quería, sin saber que, en realidad, la estaban enterrando en vida dentro de mi propia casa. Después de la muerte de Lucía, la casa se volvió un mausoleo silencioso. Yo me quedé solo por un tiempo, solo con el eco de los recuerdos y el ruido lejano de los camiones en la avenida. Un año después, Carlos y Paula regresaron a vivir conmigo. Él había puesto un pequeño negocio de refacciones que no duró mucho. Dijo que lo estafaron, que perdió mercancía, que las deudas lo ahogaban. Llegaron una tarde con 2 maletas raídas, algunas cajas y una expresión que mezclaba vergüenza y derrota. Yo, en el fondo, me alegré porque pensé que la casa volvería a sentirse viva, que la presencia de ellos llenaría los huecos que había dejado Lucía. Pero no fue así. Lo que más se escuchaba al principio no eran risas ni conversaciones, sino susurros y discusiones a media voz en su habitación de arriba. El piso de madera crujía bajo su caminar nervioso. A veces alcanzaba a escuchar palabras sueltas, deudas, plazo, seguro, papeles. Nunca hablaban de Lucía en voz alta, como si ese nombre hubiera sido prohibido en esa casa. A mí me daban pastillas para dormir, tés relajantes y diagnósticos que no había pedido. Una mañana, Carlos bajó a la cocina con una camiseta vieja y un chandal desgastado, rascándose la barba incipiente mientras abría el refrigerador como si buscara algo más que comida. «Papá, ¿ya se tomó la pastilla para la presión?», me preguntó sin mirarme a los ojos. «Luego del desayuno», respondí como siempre. «No lo deje para luego», insistió. «El doctor dijo que la presión se le sube fácil. No queremos un susto». Paula apareció poco después con una bata de flores desteñidas. Me saludó en voz baja con ese «buenos días» que suena más a disculpa que a saludo, y se fue directo a la cocina. Sus manos seguían siendo rápidas para preparar el té, romper los huevos en la sartén, cortar el pan, pero su mirada ya no era la de la muchacha risueña que llegó a mi casa años atrás. Había algo contenido ahí, un brillo apagado de quien anda siempre al borde del llanto y ha aprendido a tragárselo. Mientras desayunábamos, Paula me miró con cuidado, como si sus palabras fueran cristales que podía romper con cualquier movimiento. «¿Don Roberto durmió bien anoche?», preguntó. «Normal», mentí revolviendo los frijoles en el plato. «Carlos dice que se despertó varias veces, dice que tuvo pesadillas.
Carlos intervino de inmediato con ese tono de quien se siente más listo que todos. «Papá, ¿se acuerda de lo que dijo la psiquiatra?», empezó apoyando los codos en la mesa. «Que a su edad es normal dormir ligero, pensar mucho, soñar raro, sobre todo por lo de Lucía». La palabra psiquiatra todavía me daba vergüenza, como si fuera una etiqueta pegada en la frente. La primera vez que Carlos me llevó a ver a la doctora Natalia, sentí que me desnudaban el alma en una consulta fría, con paredes blancas y diplomas enmarcados. Ella habló de trauma, de duelos mal elaborados, de cómo el cerebro puede jugar trucos crueles para hacernos sentir que quienes ya murieron siguen ahí. Yo asentía casi todo porque no tenía fuerzas para discutir, pero por dentro me dolió que le llamaran síntomas a lo que para mí era simplemente extrañar a mi nieta. Aún así, acepté tomar los calmantes suaves que recetó, convencido de que solo serían temporales y de que Carlos, mi hijo, los manejaría con cuidado. Desde entonces, cada vez que volvía de la consulta, la casa se sentía más rara. Carlos repetía las palabras de la doctora como si fueran mandamientos, y yo era el hereje empeñado en seguir escuchando una voz que ya no existía. Lo que nunca cambiaría era la puerta que más me dolía en toda la casa, la habitación de Lucía, cerrada desde el día de su supuesto entierro, con la manija fría y el seguro siempre echado. Un par de veces intenté abrirla, solo para encontrarme con la resistencia del cerrojo. La única respuesta que recibí de Carlos fue siempre la misma. «Papá, mejor no la abra», me decía con voz firme. «Solo se va a hacer daño recordando. Déjela así. Es mejor para todos». Yo callaba, pero justamente porque no podía entrar, mi cabeza inventaba y reescribía una y otra vez lo que podría haber dentro. Sus juguetes, sus cuadernos, alguna pijama favorita aún doblada en la cama. Esa puerta cerrada pesaba como una piedra en medio de la casa, especialmente de noche, cuando las sombras del pasillo parecen agrandarse y los silencios suenan más que cualquier ruido. La primera vez que escuché los pasos fue una noche cualquiera, cerca de las 2 de la madrugada. No hubo trueno, ni lluvia, ni un sueño extraño que me despertara. Simplemente abrí los ojos y supe de inmediato que algo no estaba en su lugar. La televisión de arriba, que Carlos solía dejar encendida, estaba apagada. La calle estaba extrañamente silenciosa, sin música de vecinos ni motores pasajeros. Solo se oía el zumbido del ventilador en mi cuarto y el tic-tac del reloj de pared marcando los segundos. Entonces, muy suave, casi como si viniera de otro tiempo, escuché el sonido. Pasos pequeños, rápidos, recorriendo el pasillo de la planta alta. Tap, 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 tap. Y, claramente, el clic de la loseta rota. Después, como si fuera una estela de ese movimiento, llegó una risita corta de niña, tan leve que casi la confundí con el viento. Se me erizó la piel desde la nuca hasta los pies. Me quedé mirando el techo, conteniendo la respiración, con el corazón golpeando el colchón por dentro. Me repetí mentalmente que seguramente era la tele de algún vecino, que los hijos del de enfrente estaban jugando, que las casas viejas crujen y hacen ruido sin sentido. Me giré hacia la pared, me subí la sábana hasta el cuello e intenté convencerme de que la casa estaba dormida. Pero en el fondo del pecho algo me susurraba que no, que había alguien despierto allá arriba, recorriendo el mismo pasillo que yo barría cada mañana. La sensación no se fue con la luz del día. Se me quedó pegada al cuerpo como humedad, como ese frío que uno no se logra sacudir aunque se ponga suéter. Durante el desayuno, observé a Carlos y a Paula con otros ojos. Él se quejaba de la inflación, del precio de la gasolina, como si el mundo entero conspirara contra él. Ella asentía en silencio, moviendo la cucharita del café. Yo abría la boca para contarles lo de los pasos y la risita, pero la cerraba de inmediato, temiendo que el más mínimo comentario bastara para que me subieran la dosis de pastillas. La noche siguiente todo fue peor. Me desperté otra vez sin motivo aparente y miré el reloj de la mesita de noche, la 1:30. Intenté volver a dormir, pero una inquietud rara me revolvía el estómago. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte de lo normal,
como si marcara una cuenta regresiva. Cuando las manecillas llegaron a las 2, el sonido volvió. Tap, 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 tap. Esta vez más nítido, más marcado. Casi podía seguir el recorrido en mi mente, desde la puerta de la habitación de Lucía hasta la mitad del pasillo, clic de la loseta rota, vuelta atrás, vuelta a empezar. No era el paso pesado de un adulto, ni el arrastre de las chanclas de Carlos. Era el golpeteo ligero de pies pequeños descalzos. Entre paso y paso, escuché también una respiración agitada, como la de un niño que corre demasiado y se queda sin aire, y algo que se parecía a una risita ahogada, más cerca del sollozo que de la alegría. Estuve a punto de incorporarme para subir las escaleras, pero me acordé de la voz de la doctora. Si se siente ansioso de noche, no reaccione a cada ruido. Concéntrese en su respiración. En vez de seguir su consejo, hice algo que ella no hubiera aprobado. Susurré en la oscuridad. Lucía. En cuanto pronuncié su nombre, los pasos se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenarme la boca, el pecho, la habitación entera. El aire se volvió pesado. Mis manos temblaban sujetando la sábana como si fuera mi última defensa. No supe qué me daba más miedo, que realmente fuera mi nieta o que todo estuviera solo en mi cabeza. Ninguna de las dos opciones me daba paz. Al amanecer, seguía sin tener respuesta, solo una certeza. No podía seguir guardando aquello para mí. A la mañana siguiente, durante el desayuno, ya no aguanté más. Mientras Carlos miraba el móvil con el ceño fruncido y Paula servía el té con manos ligeramente temblorosas, dije, tratando de sonar calmado. Anoche escuché algo. Unos pasos arriba, como a esa misma hora. Como cuando Lucía corría por el pasillo. Paula levantó la vista y se quedó helada. La cucharita se le resbaló de los dedos y golpeó la mesa con un tintineo metálico. La poca sangre que tenía en la cara desapareció por completo. Carlos dejó el móvil a un lado y suspiró cansado como quien escucha por milésima vez una historia que ya decidió no creer. «Papá, otra vez con eso», murmuró. No estaba dormido, Carlos, insistí. Miré el reloj. Eran las 2 en punto. El sonido es idéntico. Los pasos chiquitos y la loseta rota. No me lo estoy inventando. Paula se agachó a recoger la cucharita, pero vi claramente cómo le temblaban las manos. Evitó mirarme a los ojos, como si en mi mirada pudiera descubrirse algo peligroso. Carlos apoyó el codo sobre la mesa y me miró con gesto de paciencia forzada. «Papá, usted extraña a Lucía», dijo, con voz suave pero condescendiente. «Es normal que recuerde sus sonidos, su risa, su forma de correr. El cerebro hace trucos muy feos cuando uno está de duelo. La doctora ya se lo explicó. Son recuerdos, no cosas que están pasando». Me sentí como un niño al que los adultos tratan de convencer de que no ha visto lo que ha visto, pero en los ojos de Paula había algo que iba más allá de la simple pena. Era miedo, un miedo antiguo, el de quien sabe algo y no se atreve a decirlo. Esa mirada, más que las palabras de Carlos, fue la que me clavó la espina de la duda. Esa tarde traté de distraerme. Lavé ropa, limpié la mesa del comedor, barrí el patio donde ya casi nadie se sentaba. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de las escaleras, el oído se me afinaba solo, como si esperara que en cualquier momento volviera a escuchar el tap, tap, tap y el clic desde arriba. La noche vino de nuevo, y con ella la misma escena que ya empezaba a repetirse. Reloj acercándose a las 2, corazón acelerado, silencio espeso en la casa. Esta vez decidí no cerrar los ojos. Me quedé boca arriba, mirando la puerta del cuarto como si fuera una pantalla. Cuando el reloj marcó las 2, los pasos reaparecieron. Más claros todavía. Ahora podía distinguir incluso el punto donde se detenían, justo encima del marco de mi puerta. Escuché el crujido de la madera, el clic de la loseta, un golpe suave, como de puñitos llamando a una puerta, y un susurro casi inaudible. No logré entender las palabras,
pero la entonación era la de un niño llamando a alguien a quien quiere mucho. Un sudor frío me recorrió la espalda. La voz de la psiquiatra resonó en mi cabeza. Algunas personas oyen cosas que no están ahí, pero eso no las hace locas, solo dolidas. Yo ya no sabía si estaba dolido, loco, o si era el único cuerdo en una casa llena de secretos. El cansancio empezó a notarse en mi cuerpo. Ojeras marcadas, dolores de cabeza constantes, la presión alta bailando a su antojo. Una mañana, apenas me senté a la mesa, Carlos me miró con el ceño fruncido. «Papá, está muy pálido. ¿Otra vez no durmió?» «No mucho», admití llevándome la mano a la nuca. «Esto ya no puede seguir así». Se levantó, fue a su habitación y regresó con un frasquito de pastillas blancas. «La doctora dejó un ansiolítico suave para que duerma», explicó, agitando el frasco. «Ayer no quise dárselo, pero así no va a aguantar». Paula miró el frasco con la cara todavía más blanca, como si ese pequeño cilindro de plástico guardara algo más que medicamento. «Carlos, ¿no será mucho?», murmuró. «Está en la dosis que mandó la doctora», cortó él molesto. «Papá, si esto sigue, usted mismo se va a enfermar más. Y entonces sí, ni usted ni nosotros vamos a poder con todo». La palabra que usó después me dolió como una bofetada, alucinaciones. Dijo que si seguía hablando de cosas que no existen, la doctora podría pensar que yo estaba empeorando de la cabeza. Me sentía acorralado por mi propio hijo. Si insistía, era el loco. Si callaba, traicionaba lo que oía todas las noches. Era una trampa perfecta. Esa noche, Paula entró a mi cuarto con una taza de té caliente entre las manos y una pastilla blanca apoyada en la palma. «Es del doctor, don Roberto», susurró. «Carlos dijo que se la tome antes de dormir. Le va a ayudar». Sus ojos le brillaban, pero no supe si por lástima, por miedo o por culpa. Carlos se quedó parado en el marco de la puerta, observando. Me llevé la pastilla a la boca y bebí un sorbo de té, tragando despacio bajo su mirada que me pesaba más que la medicina. Él sonrió apenas. «Eso es», dijo. «En un rato se va a sentir con sueño. Tranquilo, no piense en nada, solo descanse». Cerró la puerta y el silencio se instaló. El efecto de la pastilla llegó poco a poco. La cabeza pesada, los párpados cada vez más cerrados, los músculos como de trapo. Pero, al mismo tiempo, algo extraño pasaba. Mis oídos parecían volverse más sensibles, como si, al apagarme el cuerpo, se encendiera algo más. El ventilador, el reloj, incluso el zumbido lejano de un coche en la calle sonaban como si estuvieran dentro de la habitación. Entré en un estado raro, a medio camino entre el sueño y la vigilia, atrapado en mi propio cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a oírlo. Tap, 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 tap. Los mismos pasos chicos arriba de mi cabeza, solo que esta vez sonaban aún más cercanos, como si caminaran directamente sobre el techo de mi cuarto. Intenté incorporarme, pero el cuerpo no me respondió. Era como estar sujeto al colchón con correas invisibles. La lengua me pesaba dentro de la boca. Quise decir Lucía, pero de mi garganta solo salió un susurro ronco que ni yo escuché bien. Los pasos se detuvieron justo encima del marco de mi puerta. Luego, muy despacio, escuché el sonido del picaporte moviéndose desde fuera, como si una mano pequeña lo tanteara en la oscuridad. No sé si fue real o un efecto de la pastilla, pero el miedo fue tan real como el latido desbocado en mi pecho. Al amanecer me desperté agotado, con la boca seca, la cabeza embotada y el cuerpo rendido, como si hubiera pasado una semana enfermo. Carlos entró a mi cuarto con una sonrisa satisfecha que me revolvió el estómago. «¿Vio, papá?», dijo. «Está cansado, pero por lo menos durmió. El medicamento está funcionando». Yo no respondí. ¿Cómo explicarle que había seguido oyendo lo mismo, pero atrapado en mi propio cuerpo, sin poder moverme ni reaccionar? Más tarde, insistió en que fuéramos otra vez a ver a la doctora Natalia. La consulta fue casi un teatro mal ensayado.
Carlos hablaba por mí, contaba su versión de los hechos, la doctora tomaba notas. Yo apenas podía ordenar mis pensamientos entre tanto cansancio y tantas palabras ajenas. Cuando por fin me dejó hablar y dije que seguía oyendo pasos a las 2 de la madrugada, la doctora se inclinó hacia mí con expresión compasiva, esa que a veces duele más que una regañina. «Don Roberto, el cerebro es muy listo», me dijo. «Si usted ha escuchado durante años los pasos de su nieta, puede reconstruir cada detalle. La loseta que suena, la velocidad de las pisadas, incluso una risa. Eso no significa que esté sucediendo ahora. No está loco, está de duelo. Las pastillas solo buscan que su mente descanse y deje de castigarse con esos recuerdos». Asentí, porque sabía que eso era lo que esperaban que hiciera. Pero por dentro algo se rebelaba. Si todo estaba solo en mi cabeza, ¿por qué el miedo se me clavaba en la piel como agujas cada vez que sonaban los pasos? ¿Por qué, al pronunciar el nombre de Lucía en la oscuridad, el ruido se detenía como si alguien de verdad me hubiera escuchado? La primera grieta en la versión de «todo está en tu mente» no vino de un médico, sino de un vecino. Esa tarde fui a la tiendita de la esquina a comprar aceite y arroz. El aire olía a tortilla recién hecha y a gasolina. Don Manuel, el vecino de enfrente, estaba sentado en una silla de plástico, fumando en la puerta de su casa. Su panza sobresalía bajo la camisa desabrochada y su mirada era la de siempre. Curiosa, pero no malintencionada. «Hace días que no se le ve, don Roberto», dijo. «¿Todo bien?» Charlamos de cosas triviales un rato, el calor, el precio del jitomate, la inseguridad de la colonia. Ya cuando me iba, con la bolsa de compras en la mano, las palabras se me escaparon solas. «Don Manuel, una cosa», dije. «¿Usted no ha escuchado por las noches ruido de mi casa?» Él frunció el ceño. «¿Ruido cómo?» «No sé», titubeé. «Como pasos pequeños o una risa de niño. Por ahí, por las 2 de la mañana». Don Manuel se quedó pensativo, echando el humo hacia un lado. «Pues la verdad, sí», admitió al fin. «Algunas noches me despierta algo así, como si un niño corriera o se riera bajito por ahí. Yo siempre pensé que ustedes dejaban la tele muy alta o que tenían visitas». Sentí que se me helaba la nuca. «¿A qué hora suele escuchar eso?», pregunté, tratando de sonar casual. «No tengo reloj en la recámara», respondió, «pero casi siempre es bien entrada la noche. Me despierto, agarro el teléfono y suelen ser como las 2. Luego me tapo la cabeza y ya. Uno no se mete en cosas de otros». Regresé a casa con la compra en una mano y un torbellino de preguntas en la cabeza. Si don Manuel escuchaba lo mismo que yo, entonces no podía ser solo mi cerebro jugando trucos. Había algo pasando en esa casa y yo era el único al que querían convencer de que no. Esa noche, Carlos anunció con una tranquilidad que me dio escalofríos que subiría un poco la dosis de mi medicamento. «La doctora lo autorizó por teléfono», dijo. «Dice que sigue muy nervioso, papá. Es por su bien». Paula apenas abrió la boca para protestar y él la silenció con una mirada dura. Algo en mí se encendió. Cuando ella trajo la taza con la pastilla, hice exactamente el mismo teatro de la noche anterior, pero esta vez con una diferencia. No tragué. Fingí el movimiento de la garganta, hice ruido con el té, sonreí débilmente. Cuando cerraron la puerta y el sonido de sus pasos se alejó por el pasillo, saqué la pastilla de la boca y la escondí bajo la almohada. Es curioso cómo, en cuanto uno deja de doparse para complacer a otros, la casa empieza a mostrar cosas que antes parecían invisibles. Al día siguiente, cuando Carlos salió temprano diciendo que tenía entrevistas de trabajo y Paula se fue al mercado, aproveché el silencio como si fuera un regalo. Subí las escaleras con calma, sintiendo cada quejido de la madera bajo mis pies. El pasillo estaba igual que siempre, y al mismo tiempo distinto. Además de las fotos familiares, noté algo que, increíblemente, nunca había visto o nunca me habían dejado ver con claridad. Junto al respiradero del pasillo, casi pegado al techo, colgaba un pequeño gancho con un llavero. Eran 3 llaves, una grande,
una mediana y una pequeña. Mis dedos sudaban mientras descolgaba el llavero. Probé la llave pequeña en la cerradura de la habitación de Lucía. Encajó al primer intento y giró con un clic suave que me recorrió la espina dorsal. La puerta se abrió lentamente, como si también le costara salir de ese encierro. Un olor a polvo viejo, a talco de bebé reseco y a ropa guardada demasiado tiempo, me golpeó de frente. La habitación de Lucía parecía detenida en el tiempo, congelada en el día en que dijeron que se había ido. En las paredes había pegatinas de dibujos animados medio despegadas, una cortina rosa apagada por el sol, y en una esquina un colchoncito con sábanas de nubes, todavía tendido pero cubierto por una fina capa de polvo. Sobre la almohada reposaba el mismo oso de peluche de siempre, con el pelaje apagado y una oreja caída. En el escritorio pequeño, de madera barata, había hojas y colores tirados como si alguien los hubiera dejado allí con prisas. Tomé el primer dibujo, el pasillo de arriba, con los cuadros en la pared y la loseta rota señalada con un círculo rojo. Al fondo, una figura alta y negra, sin rostro definido, plantada junto a la puerta del cuarto del fondo. Abajo, con letra torcida de niña, se leía: «A Lucía le da miedo el reloj». Tragué saliva y tomé otro dibujo. Esta vez era una puerta, claramente la del fondo del pasillo, la que Carlos siempre llamaba el cuarto de Triques. A su lado, una niña de pelo largo, con la boca pequeña dibujada hacia abajo. Debajo, otra frase: «Papá se enoja si Lucía sale a la hora del reloj». Esas palabras me helaron la sangre. Así que el reloj y esa puerta eran un problema desde antes del supuesto accidente. Me agaché para mirar el piso y descubrí algo más. Marcas finas en las losetas como rayones que iban desde la salida de la habitación de Lucía hasta la puerta del fondo. Parecían hechos por algo que se arrastraba siempre por el mismo camino, tal vez unas sandalias demasiado grandes o una silla arrastrada muchas veces. Algunos rayones estaban viejos y opacos, pero uno, cerca del cuarto de Triques, brillaba más nuevo, casi sin polvo. Salí de la habitación con el corazón en la garganta y seguí el pasillo hasta la puerta del fondo, esa que siempre estaba cerrada y que Carlos insistía en llamar bodega o trastero. No tenía ninguna etiqueta ni candado a la vista, solo la madera gastada y un picaporte frío. Pegué la frente a la puerta unos segundos. Me pareció percibir un hilo de aire más frío filtrarse desde dentro, o tal vez era solo el miedo haciéndome ver cosas. Cuando bajé a la planta baja, otro detalle llamó mi atención, uno que había estado frente a mis ojos todo el tiempo. Un cable negro y delgado iba pegado al zócalo de la pared de la escalera y se perdía detrás del mueble grande de la televisión. Nunca le había prestado atención. Empujé el aparador unos centímetros, con esfuerzo, porque era de madera maciza. Detrás, semi-escondida, había una cajita negra con una lucecita roja parpadeando. El grabador de las cámaras de seguridad. De pronto recordé que, años antes, cuando en la colonia hubo unos robos, Carlos llegó entusiasmado. «¡Papá, voy a poner cámaras! ¡Es mejor prevenir!», dijo entonces enseñando una caja nueva. Unos meses después, comentó que se habían descompuesto, que eran chinas y salieron malas, que ya no grababan nada. Yo le creí. Ahora, esa lucecita roja me decía otra cosa. Me temblaron las manos al tocar los botones. Alcancé a leer menú, play, cam 1, 2, 3, 4, en letras diminutas. No entendía bien cómo manejarlo, pero algo sí era claro. La casa llevaba tiempo viéndonos desde ángulos que yo desconocía. Justo en ese momento tocaron la puerta de la calle. «Don Roberto». Era Raúl, el hijo adolescente de don Manuel. «Mi papá le manda unas verduras que le sobraron del tianguis». Corrí a empujar el mueble de vuelta a su sitio, como si me hubieran pillado en un acto prohibido. Abrí la puerta, agradecí las bolsas de verduras y, cuando el muchacho ya se iba, me atreví a preguntarle algo más. «Raúl, aquella noche de hace 3 años, cuando se llevaron a Lucía al hospital, ¿tuviste algo?». El chico se quedó apoyado en el portón, pensativo. «Esa noche fue un lío, don Roberto», dijo. «Había patrullas,
gente llorando, vecinos afuera. Todos decían que la niña ya no estaba, que se la habían llevado, pero yo dudó. Yo juraría que, mucho después de que dijeron que se había ido, la vi en la ventana de arriba, agarrando la cortina. La llamé bajito, pero no me contestó. Al día siguiente ya todos repetían que había muerto en el hospital. Cuando lo conté, me dijeron que estaba confundido. Y a veces, en la madrugada, todavía se oye un niño correr por aquí. Por eso ya casi no juego afuera de noche. Con cada palabra de Raúl, la versión oficial de la familia se despedazaba un poco más. Lucía apareciendo en la ventana cuando ya debía estar en una morgue. Vecinos escuchando lo mismo que yo. Un grabador de video escondido, parpadeando. Era como si de pronto todas las piezas que había querido ignorar se acomodaran formando una imagen terrible. Esa misma tarde, Carlos me anunció, con una calma que me dio escalofríos, que la doctora Natalia vendría en visita domiciliaria. «Así no tiene que andar de aquí para allá, papá», dijo. «Además, así puede ver cómo está en su ambiente. Es lo mejor para todos». Su tono no sonaba a preocupación, sonaba a alguien preparando un escenario. Cuando la doctora llegó, la casa estaba extrañamente ordenada y silenciosa, la televisión apagada, la mesa impecable, Paula sentada en la esquina del sofá, rígida, como si no quisiera ocupar espacio. Carlos se colocó a su lado, demasiado dispuesto a hablar. «¿Cómo se ha sentido, don Roberto?», preguntó la doctora sentándose frente a mí con su libreta. «Cansado», respondí, «y sigo oyendo cosas arriba. Pasos a esa hora. Siempre a esa hora». Antes de que pudiera explicar más, Carlos intervino. «Doctora, últimamente mi papá también ha empezado a decir que yo le echo demasiada medicina en el té, que quiero marearlo a propósito», dijo con voz triste. «Me preocupa que se ponga paranoico. No quiero que termine acusando a cualquiera de cosas raras». La doctora me miró con seriedad. Yo sentí, más que la mirada de una psiquiatra, el peso de una juez. «Es normal que sienta miedo, don Roberto», dijo. «Pero Carlos está haciendo lo que puede por ayudarlo. Si usted duda de todo, eso solo va a aumentar la ansiedad. Tal vez tengamos que ajustar un poco la medicación para darle más estabilidad, pero lo más importante es que no se centre tanto en los sonidos. Si los alimenta con atención, se vuelven más intensos». En ese momento, comprendí que Carlos tenía en sus manos una carta peligrosísima, la de declararme incapaz o enfermo. Bastaba con que repitiera lo suficiente que yo estaba mal para que cualquiera le creyera a él antes que a mí. Y por si fuera poco, más tarde me lanzó otra amenaza envuelta en preocupación. «Papá», me dijo a solas en la cocina, «si esto sigue empeorando, voy a tener que buscar una residencia donde lo cuiden. Yo no puedo con todo. No quiero, pero me va a obligar. Piénselo». La palabra residencia me hizo un nudo en el estómago. Esa casa era lo único que me quedaba de mi esposa, nuestro único patrimonio. El lugar donde mi hijo dio sus primeros pasos y donde Lucía aprendió a decir abue. La idea de que me sacaran de allí, además con fama de loco, me dio más miedo que cualquier ruido en la noche. Más tarde, cuando Carlos se fue a hacer trámites y Paula entró en mi habitación con la ropa doblada, cerró la puerta despacio y se sentó al borde de la cama. Algo en ella había cambiado. No era solo cansancio, era una decisión formándose. «Don Roberto», me dijo en voz muy baja, con la vista clavada en sus manos, «yo también los oigo, esos pasos, desde hace tiempo, desde antes de que usted lo dijera. Vienen de arriba, hacia el cuarto del fondo. Pero cada vez que se lo menciono a Carlos, se enoja. Dice que estoy igual que usted, que voy a acabar en el psiquiatra». La vi temblar. Sus ojos buscaban los míos como quien se agarra de una tabla en medio del mar. «¿Y aquella noche, la noche del accidente?», pregunté. «Paula, dime la verdad. ¿Qué pasó de verdad con Lucía?». Abrió la boca, dispuesta al fin a hablar, y un par de lágrimas le resbalaron por las mejillas. «Yo», empezó. «Don Roberto, yo...
En ese momento sonó la voz de Carlos desde la cocina, llamándola para que le ayudara con el garrafón de agua. Paula se secó las lágrimas a toda prisa, como si las hubiera robado, y salió como si nada, dejándome solo con la certeza de que todo estaba mal y nadie iba a hacer nada si yo no empezaba primero. Esa noche tomé una decisión. Otra vez representaron el teatro del té con la pastilla. Otra vez fingí tragar, y otra vez escondí el comprimido, esta vez en el bolsillo del pijama. Apagué la luz principal, dejé solo la lamparita de noche encendida y me quedé despierto, consciente y tenso, mirando la puerta. El reloj marcó la 1, luego la 1:30, y mi corazón iba al mismo ritmo que el segundero. Cuando las manecillas se juntaron en el 12 y en el 2, la casa entera pareció contener el aliento. Entonces llegaron los pasos. Tap, 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 tap. Pero esta vez no sonaban juguetones ni curiosos. Sonaban desesperados, como de alguien que corre por miedo, no por diversión. Podía seguir el recorrido en mi mente, desde la habitación de Lucía hasta el fondo del pasillo. Clic de la loseta rota, vuelta atrás, vuelta a avanzar. Luego, 3 golpecitos suaves en la puerta del cuarto del fondo. Toc, toc, toc. Y muy pero muy bajito, casi como un pensamiento que no es de uno, escuché una vocecita temblorosa. «Abue». La palabra me partió en 2. Me llevé la mano a la boca para que no se escapara ningún sollozo. No abrí la puerta ni subí las escaleras. No tuve valor. Me quedé llorando en silencio hasta que afuera, a lo lejos, sonó la primera campana de la iglesia anunciando el amanecer. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero la mente más clara que nunca, supe que ya no podía seguir fingiendo que todo era un truco de mi cerebro. En la cocina, mientras preparaba café, noté otro detalle que se me había escapado. El reloj de pared marcaba las 10, pero el pequeño reloj de mesa sobre el refrigerador decía las 9:50. Subí a mi cuarto, revisé el reloj de muñeca de mi esposa, que todavía guardo en la cómoda. También marcaba las 9:50. El único adelantado era el de la cocina. Cuando Carlos bajó, con el cabello húmedo y el móvil en la mano, le pregunté, disimulando, «¿Por qué está adelantado ese reloj?» «Ah», dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Yo lo adelanto 10 minutos. Así no llegamos tarde a nada. Ya sabe que siempre se me va el tiempo». Su explicación sonaba razonable, pero en mí ya no quedaba confianza ciega. Si él manejaba el tiempo de la casa, también podía manejar la hora exacta en que yo empezaba con mis alucinaciones. Para él, todo podía ajustarse, los relojes, las pastillas, los relatos de la doctora, todo, menos lo que yo había escuchado la noche anterior. Esa misma tarde, en cuanto se fue de casa, moví de nuevo el mueble de la televisión y encendí el grabador de video. Esta vez me tomé mi tiempo para entender los botones. La pantalla del televisor se dividió en 4 recuadros: el frente de la casa, la sala, la escalera y el pasillo de arriba. En una esquina, una hora digital iba marcando el tiempo. Navegué por el menú hasta encontrar la opción de elegir fecha y hora. De pronto, ese aparato era como un pequeño viaje en el tiempo, una oportunidad de ver lo que pasaba cuando todos pensaban que yo dormía. No quise irme al pasado todavía. Decidí esperar al directo. Apagué la luz de la sala, arrastré una silla frente al televisor, me envolví en una manta y me quedé solo, a oscuras, con el parpadeo de la pantalla como única compañía. El reloj digital en la esquina del video avanzaba lento. 1:43, 1:51, 1:57. De vez en cuando miraba hacia la escalera real, por miedo a que Carlos bajara y me encontrara allí, pero la casa permanecía en silencio. La cámara del pasillo mostraba las puertas cerradas, la de la habitación de Lucía, la de la habitación de Carlos y Paula, y la del famoso cuarto de triques al fondo. Cuando el display marcó las 1:59, sentí que el corazón se me quería salir por la boca. A las 2 al principio no pasó nada. El pasillo seguía vacío, inmóvil, como una fotografía. Por un instante pensé que quizá todo había sido un delirio, que esa noche no ocurriría nada y yo quedaría como un anciano paranoico frente a una pantalla. Entonces, muy despacio,
La puerta de la habitación de Lucía se abrió sola unos centímetros. Nadie se veía empujándola, simplemente se deslizó hacia adentro, como si una mano débil la empujara desde adentro. De la ranura surgió una figura pequeña. Salió al corredor con pasos titubeantes, mirando a ambos lados, como quien teme que la descubran en un lugar prohibido. Tenía el pelo largo y enredado cayéndole por los hombros, y una pijama clara con pequeños dibujos de estrellas. Reconocí esa pijama al instante. Yo mismo la había comprado en un puesto del mercado, años atrás. En cuanto la luz del pasillo iluminó su rostro, se me escapó un sollozo que ni yo pude controlar. Era Lucía. No era la Lucía de las fotos del kinder, redondita y risueña, sino una versión más flaca, más pálida, con ojeras marcadas y los labios resecos. Pero era ella. Esa nariz chiquita, esos ojos grandes que parecía que se iban a comer el mundo, ese gesto de morderse el labio inferior cuando tenía miedo. Dios mío, susurré, llevándome la mano a la boca. En la esquina de la pantalla se leía claramente la fecha de ese mismo día y la hora. 2 de la mañana. No era una grabación antigua. No era un recuerdo. Era el presente. Lucía comenzó a caminar deprisa por el pasillo. Escuché a través de los parlantes el eco de sus pies sobre el piso y el clic de la loseta rota. Tap, 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 clic, tap, tap. El mismo sonido que me había despertado durante meses. Se detuvo un momento justo frente a la cámara y miró directamente al lente. En esa mirada había algo que me rompió por dentro. No era la mirada vacía de un fantasma, sino la de una niña viva, aterrada, pidiendo ayuda sin entender exactamente a quién. Luego siguió hasta la puerta del fondo, el supuesto cuarto de cachivaches, y golpeó suavemente. Toc, toc, toc. Sus labios se movieron, pero el micrófono no alcanzó a tomar lo que decía. Aún así, supe que estaba llamando a alguien, quizá a mí, quizá a cualquiera que la escuchara. En ese momento, en la cámara de la escalera, vi cómo alguien empezaba a subir. Era Carlos. Subía despacio, con una mano apoyada en la barandilla y la otra sosteniendo un vaso de plástico. Reconocí el vaso, el mismo modelo que usaba para darme el té con las pastillas. Mi corazón cambió de ritmo, no por sorpresa, sino por una mezcla de ira y horror. Carlos desapareció de la cámara de la escalera y apareció en la del pasillo. Lucía dio un respingo al verlo y se pegó contra la pared, como si esperara un regaño. Por primera vez, vi la cara de mi hijo sin máscaras. No era la cara cariñosa que ponía conmigo ni la de víctima que usaba con la doctora. Tenía la mandíbula apretada, los ojos duros, la expresión de alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo una mentira pesada. El micrófono de la cámara tomó su voz. «¿Cuántas veces te he dicho que no salgas si yo no te digo?», le dijo en voz baja, pero cortante. «Si alguien te ve, nos hundimos todos». «Quiero ir con el abuelo», murmuró Lucía, apenas audible incluso para la cámara. «Aquí está muy oscuro, tengo miedo». «Ya te dije que es por tu bien», insistió él con una impaciencia fría. «Tú solo haz caso». Sacó una llave del bolsillo, sostuvo el vaso con la otra mano y abrió la puerta del cuarto del fondo. La cámara alcanzó a mostrar el interior durante unos segundos. Una habitación pequeña, sin ventanas, con un colchón en el suelo, un cubo de plástico en una esquina, un par de cobijas revueltas y varias botellas de agua amontonadas. Las paredes mostraban manchas de humedad y rayones. No era un trastero, era una celda improvisada para una niña. «Toma esto y duérmete», le ordenó acercándole el vaso. «Si te portas bien, mañana vemos». Las manos de Lucía temblaban mientras bebía. Carlos esperó a que diera varios tragos. Le quitó el vaso y la empujó hacia adentro. No la golpeó con violencia extrema, pero sí con la fuerza suficiente para que tropezara y cayera de rodillas. Antes de que la puerta se cerrara por completo, la cámara captó su carita vuelta hacia el pasillo, hacia la cámara, hacia mí. Sus ojos no eran los de una muerta ni los de una loca. Eran los de una niña que llevaba demasiado tiempo pidiendo auxilio en silencio.
Cuando la puerta se cerró, se oyó el giro de la llave. Clic. Carlos se quedó unos segundos con la mano en el picaporte, la cabeza gacha. Después levantó la vista y miró hacia la cámara, como si sospechara que alguien lo observaba. Su mirada se clavó en el lente, atravesó la pantalla y me alcanzó a mí, que temblaba en la sala. Tras ese segundo interminable, apagó la luz del pasillo. La imagen se oscureció casi por completo. Me quedé paralizado, con el mando del grabador de video entre los dedos, sin apenas sentir el cuerpo. Lo que durante 3 años había vivido como duelo, como muerte, estaba ahí, vivo, encerrado en una habitación de mi propia casa. No era un fantasma el que corría a las 2 de la madrugada. Era mi nieta, que nunca se había ido. No eran alucinaciones lo que me mantenían despierto. Era la realidad golpeando desde arriba, mientras todos intentaban convencerme de que yo era el problema. No sé cuánto tiempo estuve frente al televisor después de eso. Solo sé que, en algún momento, el ruido de la casa real me devolvió al presente. El crujido de la escalera, un paso más pesado, el de Carlos bajando. Apagué el grabador de video a toda prisa, cambié al canal de televisión, subí el volumen y me tumbé en el sofá fingiendo estar profundamente dormido. Cerré los ojos justo cuando él entró en la sala. Sentí su sombra acercarse, su respiración cerca de mí. «¡Papá!», susurró, probando. No respondí. Mantener la respiración acompasada fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Unos segundos después escuché unos pasos más livianos venir desde la cocina. Era Paula. «¿Carlos?», dijo ella en voz apagada. «Lucía volvió a salir». «Ya la metí otra vez», respondió él molesto sin bajar la voz tanto como creía. «Por eso le subí la dosis a mi papá. Mientras él esté dormido no oye nada. Si alguien la ve o la escucha, estamos acabados». «¿Hasta cuándo vamos a seguir así?», preguntó Paula casi llorando. «Es nuestra hija». Bajó la voz y apenas alcancé a oír. «No podemos tenerla escondida para siempre». «¿Y qué quieres que haga?», bufó él. «¿Decirle al seguro que todo fue un error? ¿Regresar el dinero que ya usamos para pagar las deudas? ¿Ir a la cárcel? ¿O callamos o nos hundimos todos? Y si tú sigues hablando de más, los que se van a quedar sin nada también son tu mamá y tu suegro. Piensa en eso». Sus pasos se alejaron hacia la escalera y el corazón me retumbaba tanto que pensé que lo oirían desde allí. No era solo dolor por Lucía, era una sensación de traición que quemaba. Mi propio hijo me había hecho creer que estaba perdiendo la razón para tapar un crimen. Cuando por fin el silencio volvió, subí a mi habitación y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por Lucía, por mi esposa ya muerta, por ese niño que yo había criado y que ahora era capaz de algo así. A la mañana siguiente, en cuanto Carlos salió de la casa, busqué a Paula en su cuarto. Cerré la puerta con llave y la miré a los ojos, sin rodeos. «Lo vi todo», le dije. «Lucía, el cuarto del fondo, las pastillas. Lo vi en las cámaras. Y los escuché anoche. Ya no me pueden decir que estoy loco». Paula se desplomó en la orilla de la cama como si le hubieran cortado las piernas. Se tapó la cara con las manos y empezó a llorar con un llanto que no era de un rato, sino de años. «Perdón, don Roberto, perdón», repetía una y otra vez entre sollozos. «Yo soy una cobarde. Yo lo sabía y no hice nada». «Cuéntame todo», le pedí sentándome frente a ella. «Si aún te queda algo de amor por esa niña, cuéntamelo todo». Tardó varios minutos en poder hablar, tragándose el miedo y la vergüenza. Entre hipidos, empezó desde aquella noche. Dijo que Lucía había caído por las escaleras, que su cabeza había golpeado muy fuerte uno de los peldaños, que hubo mucha sangre y gritos, que en el hospital hablaron de posibles daños cerebrales, de terapias largas, de costos que ellos no podrían pagar, que justo esa noche hubo un caos en urgencias. Otra niña fallecida, papeles cruzados, médicos desbordados. Carlos dijo que era una oportunidad. Susurró Paula con la voz rota. Que si en los papeles ponían que Lucía estaba muerta, el seguro pagaría.
que con ese dinero podríamos pagar todo lo que debíamos y empezar de cero, que si no, nos iban a quitar hasta esta casa. Yo estaba en shock, don Roberto. No entendía nada. ¿Y el entierro?, pregunté con la voz cortada. ¿A quién despedimos entonces? No lo sé, dijo, acurrucándose sobre sí misma. Carlos se encargó de todo. Yo solo lloraba y firmaba donde él decía. Me dijo que usted no debía ver nada, que era mejor para usted, y después la trajo de vuelta a escondidas. Según Paula, mantuvieron a Lucía en el hospital hasta estabilizarla, sin decir nada a nadie. En el barrio ya todos la daban por muerta. Después, aprovechando el caos y el error en los papeles, Carlos se las arregló para sacarla y traerla a la casa sin que quedara constancia. La metió en el supuesto cuarto de Triques, prometiendo que sería solo por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran, hasta que encontraran la forma de arreglarlo. Pero el tiempo se estiró hasta 3 años. Cada vez que intentaba decirle que esto era una barbaridad, me amenazaba, continuó Paula. Me decía que, si yo hablaba, él le diría a todos que la que empujó a Lucía fui yo, que me quitarían a mi hija, que yo iría a la cárcel, que usted se moriría del susto. Yo tuve miedo, mucho miedo. Escucharla no le quitaba culpas, pero ayudaba a encajar las piezas. Las amenazas, los silencios, su cara pálida cada vez que alguien mencionaba a Lucía. Cuando terminó, le tomé la mano. Lo que hizo Carlos es monstruoso, dije con la voz temblorosa. Pero lo peor que podemos hacer ahora es seguir siendo cómplices por miedo. Lucía no es un fantasma, es una niña viva a pocos metros de aquí. Si la dejamos ahí, se va a apagar de verdad. Necesitamos pruebas y necesitamos a alguien de fuera que no pueda mirar hacia otro lado. ¿Quién?, preguntó Paula con desesperación. Nadie nos va a creer. Van a decir que usted está loco y que yo estoy histérica. Pensé en la única persona que conocía parte de mi historia y que además tenía autoridad médica y legal. La doctora Natalia, respondí. Es de psiquiatra, sí, pero también es médica. Si ve a Lucía con sus propios ojos, no podrá fingir que no la ha visto. Y si tenemos las grabaciones, tampoco. Vamos a sacar a Lucía de ese cuarto hoy mismo. Luego llamaremos a la doctora, y pase lo que pase, no la volverán a encerrar. Paula dudó, temblando de pies a cabeza, pero al final asintió. Fuimos los dos al cuarto de matrimonio. En la cómoda, en el cajón más bajo, estaba el llavero que yo ya había visto en mis exploraciones. Tomamos la llave correcta y subimos al pasillo con el corazón golpeándonos las costillas. Frente a la puerta del fondo, Paula casi no podía sostener la llave. Se la quité con suavidad y la giré yo mismo. El pestillo cedió con un chirrido largo. El olor a humedad encerrada y a cuerpo que casi no ve el sol salió como una bofetada. Encendimos la pequeña bombilla del techo, que parpadeó antes de iluminar el cuarto por completo. Allí, hecha un ovillo en un colchón delgado y sucio, estaba Lucía. Llevaba una pijama vieja, las mangas cortas recogidas, las piernas al descubierto, llenas de pequeños moretones amarillos, como huellas de golpes viejos. El pelo lo tenía enredado en nudos, la piel muy blanca, casi transparente. Se giró despacio hacia la puerta, sin levantarse, con los ojos muy abiertos, como un animalito acostumbrado a que cada sonido signifique peligro. «¿Abuelo?», dijo, dudando, como si temiera que fuera un truco. «¿Eres de verdad?». Me arrodillé junto a ella y la abracé con todas las fuerzas que me quedaban. Su cuerpo estaba tibio, extremadamente delgado, pero era real y sólido. No era una imagen, no era un sueño. «Sí, mi niña», susurré, sintiendo que se me rompía algo dentro. «Soy tu abuelo. Perdóname, perdóname por no haber venido antes. Pensé que ya no estabas. Me hicieron creer que te habías ido». Paula se arrodilló al otro lado, llorando tanto que apenas podía hablar. «Lucía, mi amor, perdóname», sollozaba. «Yo también te fallé». Mamá se equivocó. La niña se aferró a mí y se apartó de ella con desconfianza, como si supiera, instintivamente,
quién la había protegido y quién había mirado hacia otro lado. No la culpo. Los niños tienen un radar que los adultos perdimos hace mucho. Te prometo, le dije mirándola a los ojos, que no vas a volver a dormir aquí. Nunca más. Escúchame bien, nunca más. La llevamos a mi cuarto de la planta baja, con pasos lentos porque sus piernas estaban débiles y le costaba mantenerse en pie. Paula le limpió la cara con un paño húmedo, le desenredó el cabello con cuidado, le cambió la ropa por una camiseta suave y un pantaloncito holgado que había sido de Carlos de chico y que yo guardaba por nostalgia. Yo busqué mi viejo celular en el cajón de la mesita de noche y marqué el número de la doctora Natalia con las manos temblando. Cuando contestó, mi voz salió entrecortada. «Doctora, necesito que venga a mi casa ya. Esto no es por mis alucinaciones, es por mi nieta. Lucía está viva». Al otro lado de la línea hubo un silencio pesado. «Don Roberto», dijo al fin, «¿está seguro de lo que dice? Carlos sabe que me llama». «Carlos no está», respondí. «Y no quiero que sepa. Venga, por favor. Si me equivoco, puede decir que estoy loco, internarme, lo que quiera. Pero si tengo razón, usted tampoco va a poder hacerse la ciega». Tal vez fue mi voz o mi insistencia, pero aceptó. Antes de que llegara, le pedí un favor más a Raúl. Lo llamé a la puerta, lo hice pasar a la sala y le mostré el grabador de video. «Necesito que me enseñes a guardar un video en una memoria», le dije. «Piensa que es para espantar ladrones, ¿sí?» El chico, encantado de jugar al técnico, sacó una memoria USB que traía colgando en el llavero y en pocos minutos había copiado el fragmento exacto de las 2 de la madrugada. Lucía saliendo del cuarto, Carlos llevándola al trastero, la puerta cerrándose, la llave girando. «Ahí está, don Roberto», dijo. «Si se borra del aparato, todavía lo tendrá aquí, no lo pierda». Cuando la doctora Natalia llegó, entró con cara de preocupación, como esperando encontrarme delirando. Paula la recibió con la voz muy baja y los ojos rojos. En cuanto cruzó el umbral de mi cuarto y vio a Lucía sentada en la cama, abrazando un peluche viejo, le cambió la expresión por completo. Se quedó unos segundos congelada, luego se acercó, le tomó la muñeca, revisó sus pupilas, le examinó la cicatriz discreta en la sien. «Esta es la misma niña de la que vi el expediente hace 3 años», murmuró. «Según esos papeles, ella murió». La miré fijamente. «No murió, doctora», respondí. «La encerraron y me hicieron creer que yo era el loco por escucharla. La llevamos a la sala y le enseñé el video desde la memoria. Durante el minuto y medio que dura la grabación, no dijo nada. Solo se escuchaba el leve zumbido de la televisión y mi respiración contenida. Cuando el video terminó, exhaló despacio, como si hubiera estado aguantando el aire. «Lo que han hecho con esta niña es gravísimo», dijo seria guardándose el USB en el bolsillo. «Esto no es un problema familiar, es un delito. Fraude, maltrato, privación ilegal de la libertad. Y usted tiene razón. Si yo ahora miro hacia otro lado, soy cómplice. No puedo». Antes de que pudiéramos trazar un plan más detallado, se oyó el motor de la moto de Carlos en la puerta. Paula se puso rígida, como si la hubieran electrocutado. «¡Llegó!», susurró. La doctora se levantó, se plantó en medio de la sala junto a mí, mientras Paula se quedó cerca de la puerta del cuarto donde Lucía descansaba. Carlos entró despreocupado, con la mochila al hombro y el casco en la mano. Al vernos a los 3, su sonrisa se borró de la cara. «¿Doctora?», dijo. «No sabía que iba a venir. ¿Pasó algo con mi papá?». «Sí», respondió ella sin rodeos. «Pasó algo con Lucía». Carlos se quedó helado. Sus ojos se movieron de la doctora a mí, de mí al pasillo, como si hiciera cuentas a toda velocidad. «Lucía está muerta», alcanzó a decir casi por reflejo. «Entonces explícanos», respondió ella sacando su celular. «¿Por qué hay una niña con sus características en la habitación de tu padre? ¿Y por qué tengo un video donde se ve claramente cómo la encierras cada noche en un cuarto sin ventanas?» Le mostró la grabación. Vi cómo la sangre se le iba del rostro a medida que las imágenes avanzaban.
Al terminar, se dejó caer en la silla, blanco como la pared. «Carlos», añadió la doctora con voz firme, la misma que seguramente usa cuando da malas noticias a las familias. «Lo que has hecho no se arregla con palabras bonitas ni con explicaciones de deudas. O vienes ahora mismo conmigo a la comisaría a denunciar los hechos y a entregar todo lo que tengas, o llamo a la policía desde aquí mismo. Pero te advierto, en cualquier caso, esto va a salir a la luz. Por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo sin excusas ni disfraces, solo como un hombre acorralado por sus propias decisiones. Yo me asusté», balbuceó. «Tenía deudas, amenazas, la gente del dinero encima. En el hospital se equivocaron con los papeles, dijeron otro nombre. Yo solo aproveché. No quería que Lucía muriera, no quería que la operaran y quedara...» Se llevó las manos a la cabeza. «Perdí el control». «Lo que perdiste fue el sentido de lo que es ser padre», intervino la doctora. «Y de lo que es ser hijo. 3 años haciéndole creer a tu padre que estaba loco, dándole medicación para que no escuchara cómo encerrabas a su nieta. Eso no es un error, Carlos. Es una cadena de decisiones». La sirena de la patrulla se escuchó a los pocos minutos, cortando el aire del barrio. El resto fue un torbellino. Agentes entrando, fotografías del cuarto del fondo, preguntas, formularios, vecinos amontonados en la calle, chismes corriendo de puerta en puerta. Me tomaron declaración allí mismo, con Lucía agarrada a mi brazo como si fuera un salvavidas. Repetí una y otra vez lo que había escuchado, lo que había visto en las cámaras, lo que me había ocultado mi propio hijo. Días después vinieron las comparecencias formales, los interrogatorios en comisaría, las audiencias en el juzgado. Cada vez que pronunciaba la palabra encerró, sentía que se me desgarraba la garganta, pero también que una parte de mí se iba liberando del peso de la culpa ajena. El día del juicio fue extraño. Ver a Carlos sentado en el banquillo, con un uniforme de preso y las manos esposadas, fue como mirarme en un espejo roto donde no reconoces al reflejo. Cuando llegó mi turno de declarar, él bajó la cabeza. Al terminar, el juez me dio la oportunidad de dirigirle unas palabras. Lo miré, buscando en su rostro al niño que una vez se durmió en mi pecho y al adolescente que me pedía consejos sobre la vida. «No sé en qué momento te convertiste en el hombre capaz de hacer todo esto», le dije con la voz quebrada. «Pero sí sé que quisiste hacerme creer que yo estaba perdiendo la razón. Te perdono por lo que me hiciste a mí. Quizá algún día. Pero el perdón por lo que le hiciste a Lucía no me toca solo a mí. Y lo que sí tengo claro es que, si esto volviera a repetirse, volvería a señalarte sin dudar. Porque ahora sé que no estaba loco. Carlos fue condenado a varios años de prisión por fraude al seguro, falsificación de documentos y maltrato infantil. Paula recibió una pena menor, libertad vigilada, terapia obligatoria y la prohibición de acercarse sola a Lucía hasta que los psicólogos lo consideraran apropiado. Ella aceptó todo sin discutir. Un día, a la salida del juzgado, se acercó a mí, con los ojos hinchados y la voz apagada. «Si tengo que pasar el resto de mi vida intentando compensar lo que permití, lo haré», dijo. «Solo quiero que Lucía tenga la oportunidad que yo no le di estos años. Yo no le prometí nada que no supiera si podría cumplir, pero tampoco la eché de nuestras vidas. Si quieres estar cerca de ella», respondí, «tendrás que aprender a no volver a mirar hacia otro lado. No basta con quererla, hay que tener valor cuando más miedo da». Poco a poco, la casa fue cambiando. El cuarto del fondo ya no se cerró con llave nunca más. Abrimos una pequeña ventana en la pared, dejamos entrar el sol que nunca había llegado ahí. Pintamos de colores claros y pusimos una alfombra, juguetes, libros. No quise derribar ese espacio ni fingir que no había existido. Preferí transformarlo, no para olvidar, sino para resignificar, que el lugar que fue una cárcel se convirtiera en un cuarto de juegos, un recordatorio de que el horror se puede enfrentar si se nombra. El pasillo de arriba lo pintamos de blanco y cambiamos el tubo fluorescente por una luz cálida, de esas que hacen que todo se vea menos triste. La loseta rota, sin embargo,
decidí dejarla. Ya no me daba miedo su clic. Ahora, cada vez que la pisamos, es como un recordatorio de que el sonido de aquellos pasos no era una locura mía, sino el grito silencioso de una niña pidiendo ayuda. Lucía empezó terapia con una psicóloga infantil. Al principio apenas hablaba, se sentaba frente a las hojas en blanco y dibujaba puertas cerradas, habitaciones oscuras, figuras grandes y negras de pie en los pasillos. Con el tiempo, esos dibujos fueron cambiando. Aparecieron ventanas, árboles, patios, flores, niñas jugando con una figura encorvada de cabello blanco que, según ella, era su abuelo. Físicamente se recuperó rápido, comía bien, dormía mejor, jugaba, corría por el patio con una pelota vieja que rescatamos del trastero. En la pared del pasillo donde antes solo había una foto suya enmarcada, adornada como un altar, ahora hay otra. Lucía con el uniforme de su escuela nueva, un poco seria todavía, pero con una luz distinta en la mirada. El barrio, como todos los barrios, habló mucho al principio. Que si yo también debía haber sabido, que si un padre no denuncia a un hijo, que si qué barbaridad, que si qué vergüenza. Luego, con el tiempo, las historias se diluyen entre chismes nuevos y problemas ajenos. Un día, don Manuel vino con 2 vasos de té y se sentó conmigo en la banqueta, bajo la sombra del árbol que apenas alcanza a cubrirnos del sol. Yo también me siento culpable, don Roberto, confesó, mirando la calle. Escuchaba cosas raras de su casa, pero pensaba, son cosas de familia, y me metía para adentro. La próxima vez que oiga algo así, no me voy a quedar callado. Todos aprendimos algo, respondí. A veces, quienes nos hacen dudar de nuestra cordura no son las voces de la cabeza, sino las voces de quienes insisten en que lo que vemos no es real. Uno aprende, aunque sea tarde. Todavía hay noches en que me despierto de golpe y miro el reloj casi por reflejo. A mi edad, uno se levanta a medianoche solo para ir al baño, no porque lo llamen desde el más allá, o eso pensaba antes. Ahora, si el reloj marca las 2, una parte antigua de mí se tensa esperando oír el tap-tap-tap sobre mi cabeza. Pero la casa suena distinto. Se oye el ventilador, alguna motocicleta lejana, los grillos del jardín, nada más. Una de esas noches, meses después de que todo explotara, escuché, sin embargo, unos pasos pequeños acercarse a mi puerta. Esta vez no venían del techo, sino del pasillo. La manija giró despacio, y asomó la cabecita de Lucía abrazando su oso de peluche, con el pelo ya más cuidado y las ojeras menos profundas. «Abue», susurró. «No puedo dormir. Estaba pensando en mi papá». La invité a meterse en la cama conmigo, haciéndole un hueco a mi lado. «Ven», le dije. «Vamos a pedir por él. No para que salga rápido, sino para que de verdad cambie aquí». Me toqué el pecho. «Para que algún día pueda mirarte a los ojos sin mentir». Juntamos las manos y murmuramos una pequeña oración, cada uno a su manera, con palabras torpes pero sinceras. Después, ella apoyó la cabeza en mi brazo. «Abue», dijo con la voz ya medio dormida. «Cuando yo ya no tenga miedo a la oscuridad, ¿me vas a dejar correr otra vez en el pasillo a las 2? Pero para jugar, no para llorar». Se me hizo un nudo de ternura y de rabia mezcladas. «Claro», respondí, «pero esta vez no vas a correr sola. Vamos a correr juntos. Y no habrá puertas cerradas ni vasos con pastillas esperándote. Si corres a las 2, será porque eres libre, no porque estás pidiendo ayuda». Ella sonrió, se acurrucó un poco más y al poco rato se quedó profundamente dormida, esta vez sin sobresaltos. Me quedé despierto un rato más, mirando el techo de la habitación. El reloj siguió marcando las horas, pero ya no era un enemigo. Durante años cada tic-tac me había recordado que nadie me creía, que quizá estaba perdiendo la razón. Hoy entiendo que lo que estaba roto no era mi cabeza, sino la lealtad de quienes me rodeaban. Ahora sé algo que ojalá nunca olvides. Si algún día esa vocecita interna te dice, esto no está bien, escúchala. A veces no son los muertos los que nos persiguen, sino las verdades que otros quieren enterrar.
y si alguna vez vuelvo a escuchar pasos pequeños en el pasillo a las 2 de la madrugada, sabré que no es un espíritu atrapado ni una alucinación. Será solo Lucía, con el corazón más ligero, corriendo a buscar a su abuelo. Y esta vez no habrá sedantes en mi té, ni llaves escondidas, ni cámaras usadas para ocultar pecados. Solo estaremos ella y yo, el clic de la loseta rota y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, la casa respira en paz. Y tú, que llegaste hasta este punto de la historia, quédate con algo. Nunca ignores esa vocecita que te dice, esto no está bien. A veces no son los muertos los que nos persiguen, sino las mentiras que otros quieren que traguemos como si fueran verdad. Pregunta, duda, escucha tu intuición y protege siempre a los que no pueden defenderse solos, aunque eso signifique ponerte en contra de quienes más quieres. La verdadera locura no es ver lo que otros no ven, sino cerrar los ojos para no hacerse responsable. Y si esta historia te removió algo por dentro, si te hizo pensar en tu familia, en tus miedos o en esas verdades que a veces se intentan enterrar, te pido un favor. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y si alguna vez te hicieron dudar de tu propia cordura. Y por último, comparte este video con alguien que necesite recordar que no está loco por ver lo que otros no quieren ver.